La mente humana es una maravilla en constante descubrimiento. Durante siglos, filósofos, científicos y pensadores han intentado descifrar qué nos hace sentir, por qué pensamos como lo hacemos y cómo nuestras emociones nos definen como seres humanos. Hoy, más que nunca, entendemos que no hay una barrera clara entre pensamiento y emoción, que ambas dimensiones están entrelazadas de forma íntima y poderosa. Comprender cómo funcionan nuestras emociones no solo nos ayuda a conocernos mejor, sino también a entender a los demás y a enfrentar la vida con más claridad y empatía. En este vídeo vamos a sumergirnos en los secretos de la mente y las emociones humanas. Hablaremos de cómo las emociones moldean tu manera de pensar, cómo influyen en tus recuerdos, decisiones e incluso en tu identidad. Si alguna vez te has preguntado por qué reaccionas de cierta manera, por qué a veces sientes cosas que no puedes explicar o cómo puedes gestionar lo que sientes para vivir mejor, este vídeo es para ti. Quédate hasta el final y no olvides suscribirte para descubrir más curiosidades fascinantes sobre el cerebro, la mente y los misterios de la psicología humana. El vínculo entre emociones y pensamiento. Las emociones no son algo que ocurra simplemente de manera automática y desconectada. Cada emoción que sentimos está influenciada por nuestros pensamientos y, al mismo tiempo, influye en ellos. Cuando sientes miedo, no solo es un latido acelerado o un escalofrío, es también una avalancha de pensamientos que se enfocan en el peligro, en las posibles consecuencias, en cómo protegerte. Y cuando estás enamorado, tu mente empieza a idealizar, a construir narrativas que refuerzan ese sentimiento. Es un diálogo constante entre lo que sentimos y lo que pensamos. La neurociencia ha demostrado que regiones del cerebro como la amígdala y la corteza prefrontal se activan de forma simultánea y coordinada cuando experimentamos emociones. La amígdala detecta amenazas y reacciona, mientras que la corteza prefrontal evalúa y regula esas respuestas. Este circuito explica por qué a veces podemos racionalizar una emoción y otras veces ser arrastrados por ella. No pensamos y luego sentimos. No sentimos y luego pensamos. Todo ocurre al mismo tiempo, en una danza constante dentro de nuestro cerebro. ¿Cómo tus emociones moldean tu memoria? Seguro has notado que algunos recuerdos parecen imborrables, como el momento exacto en que te dieron una buena o mala noticia, o aquella vez que sentiste una emoción intensa. Esto no es casualidad. Las emociones tienen un enorme poder sobre la memoria. Cuanto más fuerte es una emoción en el momento de vivir una experiencia, más probable es que la recuerdes. Este fenómeno se llama memoria emocional y tiene bases biológicas profundas. Cuando sentimos algo con intensidad, el cerebro libera sustancias como la adrenalina y el cortisol, que afectan al hipocampo, la región encargada de consolidar los recuerdos. Pero no todo es tan simple. A veces, las emociones también distorsionan la realidad. Un evento triste puede parecer peor con el paso del tiempo si lo rememoramos constantemente desde el mismo estado emocional. Nuestra mente no guarda datos objetivos, guarda interpretaciones emocionales. Y eso tiene implicaciones poderosas en cómo nos contamos nuestra propia historia. La emoción como brújula para la toma de decisiones. Aunque muchas veces queremos creer que somos racionales al tomar decisiones, la realidad es que nuestras emociones son protagonistas silenciosas en ese proceso. Desde elegir una carrera hasta decidir qué comer, nuestras emociones guían nuestras elecciones, incluso cuando no lo notamos. Estudios han demostrado que las personas con daño en las áreas del cerebro relacionadas con la emoción tienen enormes dificultades para tomar decisiones, aunque su capacidad lógica esté intacta. Sin emociones, no hay dirección. Porque no se trata solo de calcular beneficios y pérdidas, sino de cómo nos sentimos respecto a esas opciones. ¿Te hace ilusión? ¿Te genera rechazo? ¿Te da seguridad o miedo? Incluso cuando creemos estar decidiendo con la cabeza, el corazón ya ha decidido por nosotros. El papel invisible de las emociones reprimidas. No todas las emociones llegan a la conciencia de forma clara. Muchas veces, reprimimos lo que sentimos porque no queremos enfrentarlo o porque nuestra cultura nos ha enseñado que ciertas emociones son malas. La tristeza, la rabia, el miedo, muchas veces son guardadas bajo llave. Pero reprimir no es olvidar. Esas emociones permanecen activas, influyendo en nuestro cuerpo, en nuestras decisiones, en nuestra salud física y mental. Pueden manifestarse como ansiedad, fatiga crónica o incluso enfermedades psicosomáticas.
La mente como narradora de la emoción. Una de las grandes revelaciones de la psicología contemporánea es que no solo sentimos emociones, también las interpretamos y les damos un sentido. Cuando sientes tristeza, tu mente empieza a construir una historia que explique esa emoción. Estoy triste porque fallé, porque nadie me comprende, porque me siento solo. Esas narrativas pueden ayudarnos o hundirnos más. La forma en que explicamos nuestras emociones influye directamente en cómo las experimentamos. Las emociones también se contagian. ¿Has notado que estar cerca de alguien alegre te pone de buen humor? ¿O que una persona tensa te hace sentir incómodo sin razón aparente? Las emociones son contagiosas. Literalmente, nuestro cerebro está equipado con neuronas espejo, que nos permiten sentir lo que sienten los demás. Esta capacidad fue fundamental para la evolución humana, ya que facilitó la empatía, la cooperación y la cohesión social. Pero también puede ser peligrosa si no somos conscientes de ella. Vivir rodeados de negatividad afecta nuestra propia salud emocional. Por eso es tan importante rodearse de personas emocionalmente saludables. La cultura emocional en la que nacemos. Nacemos en una sociedad que ya tiene etiquetas para las emociones. Algunas se consideran deseables, otras se reprimen. Hay culturas donde expresar tristeza es signo de conexión y autenticidad, y otras donde se interpreta como debilidad. En algunas, la ira es un signo de fuerza, en otras, un peligro a evitar. Esta cultura emocional moldea cómo sentimos, cómo expresamos y cómo interpretamos lo que otros sienten. Incluso el lenguaje que tenemos disponible influye en nuestra experiencia emocional. Si una lengua no tiene una palabra para una emoción específica, es más difícil identificarla y hablar de ella. ¿Cómo regular tus emociones sin reprimirlas? La clave para vivir con equilibrio no está en evitar las emociones, sino en saber gestionarlas. La autorregulación emocional no es negación, es capacidad de observación, aceptación y acción consciente. Técnicas como la respiración profunda, la escritura expresiva, la meditación o la reestructuración cognitiva han demostrado ser efectivas. Pero más allá de las técnicas, el primer paso es aceptar que sentir es parte de vivir. No eres débil por estar triste. No eres irracional por tener miedo. No eres menos fuerte por llorar. Eres humano. Tu mundo emocional define tu vida. Desde los vínculos que creas hasta las metas que te propones, todo está teñido por lo emocional. Las emociones no son un adorno, son el motor invisible que mueve tu historia personal. Ignorarlas es caminar a ciegas. Entenderlas es recuperar el timón de tu propia vida. Cuando entiendes lo que sientes, empiezas a entender por qué vives lo que vives. Y eso te da poder. El poder de transformar, de elegir, de sanar. Si este viaje por el mundo de la mente y las emociones te ha resultado revelador, te invito a que te suscribas al canal. Aquí encontrarás más contenidos que te ayudarán a comprender cómo funciona tu mente y cómo puedes vivir con más conciencia y plenitud. Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda de tu mundo interior. Comparte este vídeo si crees que puede ayudar a alguien más y cuéntanos en los comentarios cuál de todos estos aspectos te sorprendió más. Nos vemos en el próximo vídeo.